que aplaudan a un presidente en campaña personas que van a recibir dinero a partir del anuncio que está haciendo este presidente puede verse de dos maneras distintas. En general, cuando es un público así, más paquete, suele verse con beneplácito desde la prensa, en particular la prensa oficialista de este momento, y cuando esto ocurría, en cambio, con otros sectores sociales, a partir de anuncios de otros gobiernos, era fuertemente amonestado. Lo concreto es que las retenciones a la exportación de granos representan cada vez menos de la recaudación nacional. Y esto puede verse a lo largo de los últimos años. Llegó a representar, fíjense, con Mauricio Macri, un 7,5% de la recaudación. Antes era mucho menos porque había hecho una fuerte rebaja de las retenciones Macri, pero está volviendo a este nivel, luego de haber subido en la pandemia. Lógicamente cayeron mucho la recaudación de otros impuestos vinculados a la actividad, y de haber bajado en aquel último año del gobierno del Frente de Todos, en el cual Sergio Massa ofreció varias ventanas promocionales, ahorcado por la falta de dólares, a ese sector de agroexportadores para que liquiden, justamente. Algo parecido a lo que le pasa ahora a Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, urgidos ambos por la necesidad de que liquiden más dólares de los que se liquidaron en este mes de julio, un mes realmente pasmoso para la liquidación de agrodivisas, dado que, como le habían rebajado las retenciones hasta el 30 de junio, todos liquidaron antes del 30 de junio. Bueno, esto que ahora presenta con tanta pompa Milei es algo que en realidad retrotrae la situación a la situación de un mes atrás. Claro, él dice va a ser de manera permanente, porque la última vez ofreció una rebaja por tiempo limitado, como lo hacía Sergio Massa. En este sentido, la urgencia de divisas es la misma y el remedio al que se apeló es parecido. Pero, claro, lo que dispara inmediatamente el anuncio son dos preguntas. Por un lado, lo que primó es la falta de dólares para las reservas, y el que presionó fue el Fondo Monetario para que se llevara adelante esta decisión, o lo que primó fue la falta de votos en el interior bonaerense, que señalaron varias encuestas en las últimas 2 semanas, y por eso se hizo este anuncio indisolublemente ligado a la campaña electoral, tanto para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, como para las elecciones de octubre, que no solo van a ser en la provincia de Buenos Aires, sino también en algunos otros distritos con cultivo de soja. La segunda pregunta, además de qué primó, si la falta de votos o la falta de dólares, es cómo se va a financiar. Porque esto implica un sacrificio fiscal, si se sostiene en el tiempo, que estimó el Mirador de la Actividad, de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el MATE, nuestro equipo de investigación, economistas rosarinos heterodoxos que vienen estudiando muy en detalle las aplicaciones presupuestarias de Milei. Fíjate cómo calcularon el impacto en las arcas fiscales, cómo va a sacrificar parte de sus ingresos el Estado Nacional. Acá tenés la situación de antes, 33% de retención a la soja en bruto, pasa al 26%, la de harinas aceites que también baja, la de biodiesel y otros que también baja. Eso es el grueso de lo que sacrifica el Estado, esos 1.260 millones de dólares del complejo soja. Claro, la semana pasada había habido rumores, primero, de que iba a pasar esto. Este cálculo es anualizado, ¿no? No es para lo que resta del año, sino para un año calendario. La semana pasada se había rumoreado que podía llegar a pasar esto, pero después, para no quitarle sorpresa al anuncio oficial, dijeron, no, va a ser solo para la carne. Claro, para la carne es muy poquito, es esto que ven acá abajo en otros, que tiene un impacto fiscal muchísimo, muchísimo menor. El complejo maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo, cada uno de ellos, salvo el del maíz, es insignificante al lado de lo que se pierde por las retenciones de soja. Claro, las alícuotas son mucho más abultadas en el caso de esa oleaginosa que en el caso de las demás,
y de los cereales que figuran en este listado. Claro, en principio, lo que diría la teoría es que bajando impuestos se incentiva que haya más producción. Por eso llamé a corredores durante el fin de semana, corredores de granos, que preguntaron esto inmediatamente. Y lo que me dijeron es que, claro, como vuelve la situación al 30 de junio pasado, no es que va a haber una siembra que se decide ahora en un par de meses, una siembra masiva de soja por esta rebaja de retenciones. Todos apoyan, me decía uno de los corredores, pero esto no cambia la ecuación. Y el que lo estimó es Néstor Roulet. Néstor Roulet es un dirigente agrario, un ingeniero agrónomo que fue funcionario de Macri, que publicó en sus redes sociales este cuadro que vas a ver a continuación, donde estima el impacto del otro lado, no del fisco, sino del lado del dueño del campo, de esta medida. Fíjate que están comidos los bordes, Rodo. Hagámosle un toque para afuera, si se ven las referencias. Básicamente lo que calcula es que el productor, te decía que lo aleje porque ahí se ve si está lo que está de antes y ahora. Pero bueno, son las dos, ahí está, retenciones 33 y retenciones 26%. Lo que se ve es que lejos del puerto, que ese es el ejemplo que plantea, con retenciones al 33% tenía un margen bruto negativo, pero con retenciones al 26% sigue teniendo un margen bruto negativo. No es que le resuelve la ecuación a ese que está dudando si sembrar soja de vuelta el año que viene o dedicarse a otros cultivos, como por ejemplo está pasando con el girasol, que en muchos lugares se planta porque escaseó este año, porque la producción es más bien en el norte del país, porque hay factores internacionales que también dispararon su precio. Entonces, en campo alquilado y lejos del puerto, no va a haber una avalancha de siembra como para que uno diga esta baja de retenciones tiene sentido pensando en los dólares del año que viene. Los verdaderos beneficiarios, además, no son los productores que son los que toman la decisión de siembra. Los que van a embolsar la diferencia prorrateada esta segunda mitad de año de esos 1.500 palos que te mostré recién le cuestan al fisco todas estas medidas de conjunto, son los grandes pulpos exportadores. Hay un ranking que elabora anualmente la Bolsa de Comercio de Rosario, que acá lo tenemos hasta el puesto 10, hay que alejarlo también para que se vea completo. Este ranking es el de los principales exportadores de granos de la Argentina y son todas multinacionales. Los agroexportadores más grandes son los exportadores más grandes también, de todos los rubros. Y figura primero la estadounidense Cargill y después una serie, está la china COFCO ahí en el tercer puesto, atención, pero después todas o suiza, Viterra o estadounidense Bunge, LDC europea. La única, bueno, ahí aparece el lote de las argentinas, del sexto para abajo, pero en este ranking podría figurar, por ejemplo, la Vicentina estatal, si el Frente de Todos no hubiese malgastado aquella oportunidad histórica de sentarse a la mesa del núcleo productivo argentino. Como dicen los diplomáticos, cuando no te sentás a la mesa, muchas veces terminás siendo el plato. Bueno, es un poco lo que trajo aquella gran claudicación, aquel momento de duda, quizás también disparado por las rencillas internas, con una empresa que estaba quebrando de modo fraudulento, que le había dejado un pagadíos de 300 millones de dólares al Banco Nación y que tranquilamente el Estado pudo haber tomado para tener justamente una referencia en este lugar, una especie de YPF. No lo hizo, pero lo notable también es que al margen de quiénes se van a beneficiar de esta transferencia de ingresos, lo que no se especifica en este caso es de dónde salen los ingresos. Esto que el gobierno repite todo el tiempo cuando se trata de un recurso para el pueblo, cuando se trata de una inversión como en jubilaciones, como en las familias que tienen una persona con discapacidad entre sus miembros. Bueno, en este caso se soslaya. Es raro porque
lo habían discutido en mayo, si no recuerdo mal, sí, en mayo, antes de la ventana esta temporal de rebaja de retenciones. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y Marcos Pereda, uno de los capos de la rural, el vicepresidente que está bastante enfrentado a Nicolás Pino, que hace equilibrio, Pino más cercano al gobierno de ultraderecha, Pereda más cercano a Macri. Bueno, esto lo habían discutido y Sturzenegger sobre esa discusión había dicho lo siguiente, escuchá. Bueno, a ver, me parece que lo primero que yo planteaba es que cuando vos planteás, cada sector como que va con su pedido de baja de impuestos. Sí. Y yo lo primero que le digo a los empresarios de cualquier nivel es no nos pidan baja de impuestos porque me tenés que pedir baja de gasto, me tenés que pedir motosierra, porque la motosierra es lo que permite que bajamos los impuestos porque es sustentable. Porque si no, lo que ocurre es, yo te bajo los impuestos a vos, Sí. pero si no bajo el gasto, ¿de dónde saco la guita? O sea, de algún lado tiene que sacar. Entonces, pero también es lógico que cada sector pelee por es lógico, su, pero por es su lugar, lógico ¿no? que nosotros planteemos que esto es un debate integral. O sea, Sí. si yo bajo las retenciones y no bajo el gasto, entonces le tengo que subir a comercio, tengo que subir Sí. los impuestos. Y veníamos hablando del mercado laboral, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y de la informalidad del mercado laboral, digamos, o no puedo bajar el IVA, en fin. Entonces digo, simplemente digo, me parece que es un debate interesante. Me parece que todos tienen que aportar para ver que hay que bajar. Entonces eso fue lo primero que yo planteé. Me parece que es una cosa muy lógica. Está lo que bien. estoy diciendo. Poner Me hasta parece ahí que bien. Bueno, yo te voy a decir de dónde sale la plata, porque es bastante evidente, ¿no? Están bastante yuxtapuestos uno y otro evento. La plata que va a destinarse a esta rebaja de retenciones va a salir del veto al aumento para los jubilados. Solamente en lo que va de este 2025, el gobierno les quitó a los jubilados 3 billones de pesos y 2 billones y medio casi de pesos a los trabajadores del Estado. A las universidades, que están al borde de dejar de funcionar por falta de recursos, que tienen docentes que ganan la mitad de lo que ganaban hace 2 años, les conculcó casi 1 billón de pesos de hoy. Esto, insisto, calculado por el equipo rosarino del mate. La baja de las retenciones le va a costar al fisco 2 billones de pesos, lo que mostrábamos hace un ratito, los 1.500 millones de dólares que se estiman anualmente. Pero fíjate lo que lleva ajustado Milei, la motosierra, como decía Sturzenegger recién, desde la asunción del gobierno. En este no hay plata selectivo, se puede ir justamente más atrás, lo vemos en la siguiente placa, para estimar hasta qué punto ya lastimó esa motosierra. Desde que gobierna Milei, los ajustes al gasto público fueron muy crueles. Directamente pegaron bajo la línea de flotación de los jubilados, que no es que ganaran bien con gobiernos anteriores. Pero fíjate, ya perdieron a plata de hoy casi 15 billones de pesos. Los estatales, que te decía, este año sacrificaron 2.3 billones, le sacaron 6,3 billones de pesos. A los programas sociales se les recortaron otros 10 billones y a las provincias, que este fin de semana dio una noticia Martín Yarlora, el gobernador cordobés, con un aumento justamente a los jubilados completamente despegado para los jubilados cordobeses de lo que está decidiendo la ANSES a nivel nacional, perdieron otros 4 billones y medio de pesos. La entrega de recaudación a los exportadores de acá a fin de año equivale al 75% del impacto que podría tener en caso de no vetarse el aumento a los jubilados. Ese aumento que ya votaron ambas cámaras y que el presidente en las próximas horas ya anticipó que va a vetar. Vamos a ver qué dice el Congreso después, si sostiene ese veto, como hizo el año pasado con la ayuda de los que Milei llamó héroes, o si ahora el malestar de las provincias termina evitando ese veto y en todo caso sosteniendo leyes que está claro que tienen un amplio consenso social. Hay algo más en este sacrificio fiscal. Las retenciones funcionan al revés que todos los demás impuestos. Cuando bajan las retenciones,
el que tiene la opción de vender afuera o vender en el mercado local, pide más al mercado local para venderle el mismo producto que ahora puede colocar afuera con una rentabilidad, con un ingreso bruto en pesos superior. Entonces, así como cuando bajan los impuestos al consumo, el IVA, ingresos brutos, tienden a bajar los precios, en este caso, al bajar las retenciones, van a tender a subir los precios. Ustedes me dirán, la verdad, mucha soja, mucho aceite de soja, mucha, no sé, qué sé yo, ¿cómo se llama lo que se le pone a la comida china? Bueno, mucho de eso no consumo, no me cambia gran cosa. Pero claro, suben todos los alimentos, no solo la salsa de soja. Suben todos los alimentos que ahora se pueden colocar con menos retenciones en el exterior y todos aquellos que se producen en los campos en los cuales se pueden producir también esos alimentos para venta al exterior. Eso genera un impacto sobre los precios internos que se da en todas las cadenas de alimentos que incluyan algún cultivo de estos en su inicio. Y claro, lo que ahora deja de recaudar el Estado no solamente redunda en un beneficio para el exportador, sino en un perjuicio para el consumidor, que ya está sintiendo un perjuicio por lo altos que quedaron los precios en comparación con los ingresos. Fíjate, esto exacerba o va a tender a exacerbar en los próximos meses algo que ya está ocurriendo, una Argentina fracturada. Este plan Platota, esta especie de revival del plan Platita, pero a gran escala y para los sectores más ricos, va a ahondar la fractura que existe entre dos Argentinas. Una Argentina que no le alcanza para ir al supermercado y otra Argentina que compra cada vez más autos de lujo. Claro, Milei y Caputo ya el año pasado bajaron el impuesto a la riqueza, bajaron el impuesto a los autos de lujo y aumentaron, por ejemplo, la cuota del monotributo. Ya hay en marcha una reforma fiscal por decreto, en algunos casos montada sobre las facultades que delegó el Congreso en la Ley Bases, pero que estuvo lejos de haber sido discutida ampliamente en los términos que la democracia exige. Esta fractura expuesta ya se había visto en algo que la semana pasada hizo notar Claudio Lozano, economista crítico, referente de la CTA, pero que nosotros acá ya mostramos el 23 de junio, hace más de un mes. Fíjate, en jubilaciones, no en el aumento de jubilaciones, en todo lo que gasta en jubilaciones el Estado Nacional, está invirtiendo menos que lo que le reconoce en intereses capitalizables a los ciclistas financieros. Así como reciben los aportadores de apellidos patricios que lo aplaudieron a Milei el sábado en La Rural, una inyección de guita a partir de las medidas anunciadas el sábado, reciben permanentemente los fondos locales y de Wall Street que apuestan por la bicicleta financiera, una guita que supera a la que el Estado destina a los jubilados, que como te mostré recién, son los más ajustados, los más lastimados por la motosierra. La línea amarilla muestra la inversión de cada mes en jubilaciones y pensiones. Este fue otro gran hallazgo del MATE, insisto, hace un mes que lo mostramos. Abajo se ven los intereses de la deuda capitalizable, que convenientemente, en otro de sus hocus pocus endeudadores, Caputo no computa como parte del déficit. ¿Por qué? Bueno, porque estas letras incorporan el interés a la próxima ronda de capital. Se llaman por eso letras capitalizables. Fíjate que en enero de este año empatan la guita destinada a las jubilaciones y la guita destinada a las jubilaciones se plancha. Se plancha en pesos constantes. Ahí lo tenés en billones de pesos constantes y se sigue disparando la destinada a esos intereses capitalizables. Este es el verdadero hood robin de Milei. El de las retenciones, bueno, se puede discutir. De hecho, el productor agropecuario mediano y chico la está pasando muy mal.
necesita un alivio de la tenaza que generan la falta de obra pública, el deterioro de los caminos, la imposibilidad de sacar la producción, las altas alícuotas combinadas con un tipo de cambio bajo. Es una situación que está lejos de ser holgada. La que sí es holgada es la de los financistas, que en algunos casos, hay que decir, son los mismos, porque buena parte de este excedente se destina a las colocaciones financieras. ¿Qué pasará con los pesos extra que obtengan por liquidar sus dólares ahora los exportadores? ¿Irán a través de los paralelos al tipo de cambio también? Porque esa es una preocupación. Y es una preocupación que se monta en una avalancha de venta de dólares que ya se llevó el 77% de los 12.000 millones de dólares que él anticipó a mediados de abril el Fondo Monetario a Javier Milei para que se presente decorosamente a las elecciones de octubre. Fíjate, en abril, esto es mes por mes desde, ¿cuándo? Desde 2003. Bien larga esta serie, la que extrajimos del Banco Central. Tenés, por supuesto, momentos de mucha compra. Cuando se acerca al cero es porque hay cepo, porque la gente no puede comprar. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, allá por 2012, 2013. Luego, cuando asume Macri, las compras de los privados se aumentan y por eso van ahí hacia el negativo. Pero fíjate que a medida que nos acercamos, acá ya empieza a ser mensual la serie, hicimos como un zoom. En 2024 ya hay compras. En 2025, cuando se levanta el cepo, se disparan y dan la siguiente serie. Abril, 2021 millones de dólares comprados por el sector privado y gastados por el sector privado con tarjeta de crédito en el exterior. Esto es compra de atesoramiento y gasto con tarjeta en el exterior. 2.000 millones de dólares en abril. 3.226 millones de dólares en mayo y 4.051 millones de dólares en junio. Esto da 9.200 millones de dólares en total, medio abril, todo mayo y todo junio. Es el 77%, como te decía, de los 12.000 millones de dólares que mandó el Fondo Monetario. Y este fugaducto está sosteniendo tanto los consumos en dólares de la clase media y clase media alta en la Argentina, como los viajes y como el atesoramiento. Pero sobre todo, está sosteniendo el atesoramiento de ese millón de argentinos que compra dólares, dentro de los cuales los 20.000, 30.000 que más compran, se compran la mayor parte. Es alucinante, pero está pasando lo mismo que en 2018 en cámara rápida. En cámara muy rápida. Ahora que vamos a entrevistar a un cineasta, vale la metáfora. En serio, es increíble que se esté de esta manera tan vertiginosa dilapidando un crédito que vamos a pagar durante generaciones. Pero ¿por qué digo que se exacerba la dinámica de las dos Argentinas? Mirá este gráfico que hizo Cifra, el Centro de Estudios de la CTA. Comparó las ventas en supermercados con los patentamientos de autos, los gastos con tarjeta en dólares por parte de residentes argentinos y las escrituras de inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, que fueron récord el mes pasado, y de la provincia de Buenos Aires. En azul, las ventas en supermercado. Una línea planchada ahí abajo, como si fuera el electrocardiograma de un moribundo. Arriba, en violeta, las escrituras que ya se cuadruplicaron. Eso que se ve allá al fondo son los aumentos porcentuales. Se cuadruplicaron respecto del origen en enero de 2024. Los patentamientos de autos, que están en más del triple, es la línea verde. Los gastos con tarjeta en dólares de los residentes, que están en bastante más del triple, casi el cuádruple también. Y los gastos con tarjeta, que son la línea naranja. En todos los casos, esos gastos que son en dólares o vinculados al dólar, porque buena parte de los autos son autopartes importadas, aumentaron muchísimo más, huelga la comparación,
que las ventas en los supermercados, que incluso estuvieron por debajo del nivel de enero de 2024 durante varios meses del año pasado. Claro, es algo que empieza a hacer crujir las bases mismas del mileísmo. Como se vio, fíjate, en este informe, en esta encuesta que presentó la consultora Subani Córdoba este fin de semana, que hizo una pregunta muy simple. ¿Llegás a fin de mes? Fíjate, los que votaron a Sergio Massa en el balotaje, los que votaron al peronismo, en un 90% dicen que no llegan a fin de mes. Un 9,7% dice que sí. Pero entre los que votaron a Milei, y este es el llamado de atención, un 60%, pongamos 61%, dice que llega sin problema a fin de mes, pero más de un tercio, casi un 40%, dice que no. Y da la sensación, al ver estos números, del mismo modo que veíamos la semana pasada también la muy buena información que dieron sobre el antimileísmo, da la sensación de que si hay un sector al que le tiene que prestar atención el gobierno, es al de sus propios votantes, que en muchos casos están empezando a procesar lo que ocurrió en este año y medio y están empezando a olvidar aquello que los hizo votar a un tipo que blandía una motosierra, el desastre del gobierno anterior. Claro, desastre contra desastre, uno empieza a sacar cuentas de cómo le fue en la feria y este gráfico me parece es elocuente para ello. Me voy a centrar en estos últimos minutitos del editorial en algo que yo sé que les interesó mucho la semana pasada, pero que esta semana se resignificó. El curro atómico que el grupo de especialistas que tiene alrededor Milei está preparando en materia nuclear engarza perfectamente con las directrices que planteó Peter Lamelas, el que va a ser el nuevo embajador de Donald Trump en la Argentina. El primero en presentarse como un procónsul, ¿no? Como una especie de virrey que no solamente le va a decir qué hacer al gobierno central, sino también al de cada una de las provincias. Brasil, México y la Argentina son los tres países de Latinoamérica que tienen plantas nucleares para producción de energía con fines pacíficos. Concretamente en nuestro país hay 3 centrales nucleares, está Atucha 1 y Atucha 2 acá en Zárate, en Lima, y está Embalse en Córdoba. Fueron puestas en marcha Atucha en el 74, Embalse 10 años después, una Perón, la otra Alfonsín, y Atucha 2 que es bastante más reciente, empezó a entregar energía en 2014. Hubo planes para construir una 4ª central. Y ahora van a ver cómo esto se conecta con las directivas de Lamelas. En febrero de 2022, el gobierno nacional y el gobierno bonaerense, con NASA, con Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, firmaron un acuerdo con el referente chino de energía nuclear, el presidente de la Corporación Nuclear Nacional China, un convenio para construir esta 4ª central, la que iba a ser Atucha 3, con potencia eléctrica bruta de 1.200 megavatios y con tecnología Hualong, la tecnología china. Después de varias idas y vueltas respecto de esta obra, el gobierno libertario la frenó. Demian Reidel, de quien les hablé la semana pasada, directamente dijo, hay un proyecto con los chinos, nosotros teníamos la opción de hacerlo o de no hacerlo, y vamos a optar por no hacerlo. Claro, hay otro proyecto que el gobierno actual también decidió desmantelar, que este señor, Demian Reidel, físico del Balseiro, pero que se hizo millonario en Wall Street y que a partir de allí dejó completamente la física, se dedicó a las finanzas durante varias décadas. Otro proyecto que Reidel también decidió desmantelar, que no es el de la Atucha 3 China, es el del CAREM. El CAREM es un reactor modular más pequeño, este es el proyecto ya en marcha, que empezó por la construcción de la obra civil, que es esto que están viendo ustedes, falta la vasija, el lugar donde ocurre la fisión nuclear,
y que está avanzado en un 85%. Este proyecto es el de un proyecto más modesto, digamos, que el de Atucha 3, pero que fue presentado en su momento con tecnología argentina en los 80 y que coincidió con intentos que otros países también hicieron y que tienen en funcionamiento en este momento algunos de estos reactores. Claro, China tiene, Rusia tiene, Estados Unidos está en carrera para tener un SMR, un Small Modular Reactor. Perdónenme que lea, pero estoy hablando de algo muy técnico que obviamente no domino. En 2014, justo cuando empezaba el proyecto de Atucha 3, la CONEA empezó a construir este pequeño reactor, que pequeño a simple vista no tiene nada, no es una bestia, pero pequeño en comparación con los otros. Cuando asumió el cargo, al principio, Milei no lo frenó. Recortó los fondos, despidió a alguna gente, hubo una marcha, cortaron la Panamericana, hubo algo de lío. Pero después, el año pasado, la obra se paralizó completamente. ¿Por qué se paralizó el Carem, que no es chino? Repito, ya habían paralizado Atucha 3. Bueno, por algo que puede empezar a atisbarse en algo que escribió el propio gobierno de Estados Unidos. Desde la pandemia viene habiendo mucha presión del gobierno norteamericano para saber sobre este SMR, sobre el Carem. Se propone Estados Unidos lanzar el suyo propio en 2029. Y esto lo publicaron en esta publicación que van a ver ahora, que se llama Strategic Vision, de la Oficina de Energía Nuclear de Estados Unidos. Esta es la carátula, es un informe larguísimo, pero en un cuadro de esta presentación que hace el gobierno de Estados Unidos, se ve cómo tenían planeado justamente hacia 2025, hacia 2026 y hacia 2030 pasos para la construcción de este reactor que competiría con el Carem argentino. Parece, y esto nuestra autoestima baja en general no nos permite reconocerlo, parece que vamos a llegar antes nosotros. O sea que los yanquis iban a llegar en 2029 y que este Carem podía estar en funcionamiento en 2026. Cuando uno habla con los funcionarios del plan nuclear de Milei, dicen el Carem era una estafa, nunca iba a funcionar. No se explica entonces por qué destinaron al principio de su gobierno algo de dinero a continuar la obra civil, salvo que hubiera un curro con lo que estaban haciendo la obra civil, que estaban los Caputo, ahí en el medio. Pero lo interesante es que hubo una visita durante el gobierno peronista, durante el gobierno de Alberto Fernández, de una funcionaria en aquel momento de Joe Biden, nada que ver con la que vino ahora, con Kristi Noem, con el sombrero de vaquero de Trump, que se juntó con Patricia Bullrich, nada que ver. Una funcionaria de cuño demócrata, llamada Ann Ganser, que vino después de la pandemia y fue recibida por Gustavo Vélez en la Casa Rosada. Ahí estaba con el anterior embajador, con Mark Stanley, que a esta altura, en comparación con Lamelas, nada, parece... no te digo el Che Guevara, pero alguien mucho más cercano a los intereses argentinos que, bueno, el que va a sucederlo. Esta mujer, Ann Ganser, mantuvo reuniones con muchos otros funcionarios, pero en todas lo que decía es no tienen que hacer la central china porque va a explotar, porque es peligrosa, porque los chinos le van a robar el negocio de la exportación de radioisótopos del INVAP, en fin, todos los cucos que Estados Unidos suele asociar a China. Cuando los técnicos argentinos, los ingenieros le dijeron, bueno, ok, financianos una voz, ella dijo, no, esa no es mi área, yo vengo a desarmar, no a armar. Pero apenas asumió Milei, cancelado ya el plan de Atucha 3, que era con tecnología y con financiación china, empezó a aparecer el mandato de desactivar también el Carem. Te hablé de Lamelas y por si te lo perdiste,
quiero que lo escuches. Esto ocurrió hace 4 o 5 días en el Senado estadounidense y es apenas un extracto pequeño de lo que dijo que iba a hacer aquí cuando sea ratificado por el Senado del embajador. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, probably even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very tumultuous, very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Qué interesante cuando uno ve esta ensalada de injerencia e imperialismo, hacer la comparación con si esto lo dijera un diplomático argentino respecto de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora, al margen de la ensalada, al margen de la injerencia, lo interesante es cómo se está plasmando en la realidad la voluntad de los Estados Unidos. Este tema es muy crítico como para que se ventile en público en una audiencia como esas en el Senado. Pero está claro que el frenazo del Karen, que le siguió al frenazo de Atucha, y le viene bien, por lo menos, a las intenciones de un país que no quiere que haya mucha más energía nuclear en su patio trasero. ¿Con qué quieren reemplazar el Karen, este reactor pequeño modular que decía se desarrolló con tecnología argentina? Con esto, mirá, lo que Econojournal presentó hace un tiempito. Ahora te voy a hablar de los atómicos. Bueno, te los recuerdo ahora. Estos son los atómicos que nombró Reidel en el directorio de NASA. Es con su ayuda, con la ayuda de estas personas que cobran entre 6 y 15 palos de salario, bueno, está llevando adelante este plan nuclear. Fue nuestra información exclusiva de la semana pasada. Pero ahora que habló Lamelas, lo que sabemos es que, bueno, hay toda una negociación con Estados Unidos detrás, que estos 15 palos que gana cada uno de estos 15 tipos son anecdóticos. ¿Qué publicaron a fines del año pasado en este sitio especializado en Econojournal? Esto, que INVAP, empresa nacida estatal allí en Río Negro, como una especie de apéndice del Instituto Balseiro, estaba explorando el desarrollo de otro reactor modular compacto de 300 megawatts de potencia, pero que patentó en Estados Unidos. La empresa habla de este reactor, el ACR300, que es la nueva niña bonita del plan nuclear de Milei. Claro, ese consejo nuclear que busca financiamiento para desarrollar ese pequeño reactor es el que nosotros destapamos la semana pasada. Son esos 15 sueldos de 15 palos que ahora supuestamente como grandes cráneos están al frente de NASA, de la dueña de Atucha. Yo ya te conté que uno viene de Telefe, otro viene del Grupo América, no son todos precisamente físicos nucleares del Balseiro, pero démosle esa chance. Lo interesante es que el ACR300 es muy distinto al Karen. Tiene un reactor de potencia, tiene una serie de technicalities diferentes, pero que la empresa que va a desarrollarlo
tiene sede en Delaware, Estados Unidos. Es propiedad parcialmente de INVAP a través de una subsidiaria que se llama Black River, que tiene el 40%, de la compañía que lo va a desarrollar, que se llama Meitner Energy. Meitner Energy toma el nombre de la que Einstein llamaba la Marie Curie alemana, una judía científica perseguida por los nazis que, desarrolló parte del acervo que hoy usan los ingenieros nucleares. Reidel les dice a sus íntimos que en 5 años puede tener 4 de estos reactores andando en el lugar donde iba a estar Atucha 3. Que como cada uno genera 300 megawatts, 4 juntos generarían 1.2 gigawatts. Pero que él quiere ponerles un poquitito más de energía, de potencia cada uno, para que generen 1.21 gigawatts. Otra alusión al cine. Esos 1.21 gigawatts son la misma potencia que necesitaba para andar el condensador de flujos del Doc Emmett Brown en Volver al Futuro. ¿Qué tiene que ver esto? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo se coló Emmett Brown en un programa serio semanal de análisis político? Que si viven para dentro de 5 años Michael J. Fox y Christopher Lloyd, el sueño de Demian Reidel es traerlos para la inauguración y que lleguen en un DeLorean. Sí, como escuchás, que se anuncie el lanzamiento de estos reactores yanquizados con los protagonistas de una película que a mí me encanta, pero que también es una película norteamericana. Parece que si es reelecto, Milei se puede poner mucho más bizarro y bananero de lo que hemos visto hasta ahora.